que queremos conocer en profundidad. Con Vladimir Villegas. Bien, buenas tardes de nuevo, queridos amigos, y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta hora, es Alejandro Fleming. Él fue ministro del Poder Popular para el Comercio y Turismo en Venezuela, también fue embajador en Bruselas, y bueno, le damos la más cordial bienvenida, diplomático y además deportista también, ¿eh? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Bueno, primero gracias por invitarme, Vladimir, a tu programa. Siempre lo sigo, no solamente tu programa de la radio, sino también tus programas en la televisión o en los nuevos esquemas de comunicación, ¿no? Que de paso a veces me pasas daticos allí, por ejemplo, claro, que son interesantes. Hay que apoyar siempre, ¿no? Muchas gracias, se te agradece. Bueno, caramba, estamos en un momento bastante complicado desde el punto de vista de la política exterior, porque bueno, hay muchos problemas con respecto a lo ocurrido el 28 de julio en Venezuela. Hay países que están exigiendo nuevamente que se revisen las actas, que se publiquen, en fin. Hay incluso tensiones en países como España, donde hay una fuerte corriente de la derecha española planteando pues que sea reconocido Edmundo González como presidente electo. El gobierno de España tiene otra política. Sin embargo, ahora hay una acusación del gobierno venezolano de que el gobierno español estaría involucrado de alguna forma en potenciales actos terroristas promovidos por algunos españoles que están detenidos en Venezuela. Es decir, y bueno, y ahora hay un proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo rompa relaciones con España. Hay un proyecto de acuerdo en la Comisión de Política Exterior. Eso lo anunció la semana pasada Jorge Rodríguez, que se iba a plantear esta situación. Y en esas estamos, pues, no solamente con España, sino con otros países. Y paralelamente, y disculpa a lo largo de la pregunta, parezco Kiko Bautista. Fíjate, también tenemos el problema de que la mediación de Colombia, México y Brasil está pues, paralizada o se congeló, no sé. Sí, bueno, en primer lugar, todo este problema lo generó el Poder Electoral en el momento en que decidió no hacer la publicación, no continuar con las auditorías que están establecidas, ¿no? Como parte del cronograma electoral. Evidentemente, la perturbación en las relaciones exteriores de Venezuela era algo previsible, porque si Venezuela había acostumbrado a la comunidad internacional a mostrarle, digamos, la fortaleza de su poder electoral, de su sistema electoral, y que éste dejara de actuar como lo había hecho, ¿no? Porque a lo largo de la última década, el CNE se encargó de construir una imagen para desmontar todas aquellas, digamos, críticas que venían del exterior diciendo que era un poder electoral parcializado. Entonces, recuerdo que Tibisay Lucena se encargó de blindar el poder electoral, ¿no? Y de generar confianza en los venezolanos al momento de votar, a pesar de los ataques que también desde la oposición se hacían internamente, ¿no? Y que forman parte también del juego político. El CNE, cuando decide no detener todo el proceso de auditoría y no publicar las actas, genera toda una controversia tanto interna como a nivel internacional. Y es evidente que la solicitud que van a hacer las demás naciones es la que hacen los venezolanos, ¿no? Que se publiquen las actas y que se haga la auditoría. Por fortuna, el presidente asume, el periodo presidencial comienza en el mes de enero, ¿no? Hay tiempo para que el CNE reflexione y rectifique. Porque, mira, cuando Galileo dijo que la Tierra era redonda, no bastó solamente con decirlo, debió demostrarlo. Cuando Newton dijo que existía la ley de la gravedad, lo probó con la manzana. Es decir, no basta decir las cosas, hay que demostrarlas. Y en un país tan polarizado como Venezuela, es mucho más importante hacer esa demostración. Sin embargo, Galileo Galilei lo obligaron a retractarse. Sin embargo, dijo, pero se mueve. Sí, aunque sabes que eso puede ser una leyenda negra. No sé, una leyenda, pero así se... Yo leí hace poco que era una leyenda negra, ¿no? Como para manchar a la imagen de la iglesia, ¿no? Y al parecer en la Edad Media no era cierto que todos creían que la Tierra era plana. Pero eso es harina de otro costal. En el costal en el que estamos metidos, desafortunadamente, hay controversias y está convulsionado. Y se espera, sin duda alguna, que la comunidad internacional, especialmente los países de Occidente, pues sigan exigiendo al CNE que continúen ese proceso de auditoría y que evidentemente participen en esa auditoría todas las partes involucradas, especialmente aquellos que se consideran afectados. Respecto
Lo que ha ocurrido con España, yo no veo todavía las motivaciones de las personas que han sido apresadas. Imagino que las autoridades darán a conocer al detalle lo que ha ocurrido. Pero yo no veo motivaciones de España para involucrarse en un conflicto interno en Venezuela, ¿no? Y de esa forma, en Y todo de caso. esa forma. Puede involucrarse a fijar posición, ¿no? Pero no en un conflicto. Tú puedes fijar posición y eso no te hace parte de un conflicto. O no genera, no te convierte en actor de un conflicto. Si un país decide agredir a Venezuela por la vía armada o desestabilizarlo por la vía armada, pues ya sería un conflicto que estaría generando. Yo no veo realmente la motivación española, sobre todo porque el gobierno español ha sido, digamos, no es afecto al gobierno de Venezuela, pero sí ha sido muy cercano y ha tendido puentes para avanzar en las relaciones bilaterales y también puentes hacia Europa. Frecuentemente hemos visto al expresidente español Zapatero aquí, que es del Partido Socialista, que es a su vez del partido que gobierna España. Pero como te digo, habrá que esperar que las autoridades venezolanas digan o den muchos más detalles al respecto. Tampoco he visto la motivación del checo, porque sé que hay un checo que fue apresado, porque las relaciones con la República Checa, yo fui vicecanciller para Europa y las relaciones, nosotros intentamos en varias ocasiones explorar mecanismos de cooperación con los checos, pero esas relaciones son inexistentes, nulas casi. Le dijeron no, checo. Exacto. No, el interés de los checos gira en torno a la Unión Europea y digamos que tiene más su entorno su entorno cercano. Pero digamos que quizás el expresidente Zapatero mediará entre las partes. También hay que recordar que... ¿Crees que llegue la sangre al río en eso de romper relaciones, por ejemplo? Eso afectaría mucho a Venezuela, porque la balanza comercial favorece a España. Y mira, recientemente hubo una reunión con representantes de Repsol, es decir, si bien el petróleo venezolano es cotizado en Europa, hay otras fuentes de energía. Sin embargo, la vicepresidenta le garantizó a Repsol que cualquier conflicto no los mete a ellos, ¿no? Exactamente, pero siempre afecta. Una ruptura de relaciones entre países afecta siempre el desempeño. Incluso hasta para comunicarse, ¿no? Así es todo. Para viajar. Y especialmente eso, ¿no? La conectividad aérea de Venezuela se ha visto limitada en la última década. Y España es uno de los puentes que les permite a los venezolanos y a las empresas venezolanas conectar con Europa, ¿no? Y de ahí a otros continentes. Entonces yo creo que eso debería evaluarse muy bien. Como te decía, el gobierno español se abstuvo de votar, ¿no? en el Congreso de los Diputados esa resolución no vinculante en donde se reconocía a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Eso es una señal hacia Venezuela. Esos son gestos hacia Venezuela, ¿no? Yo creo que eso debería evaluarse antes de tomar una decisión desde la Cancillería de romper relaciones con el país. La ruptura de relaciones internacionales, de relaciones diplomáticas, es el último paso cuando no se ha logrado resolver un asunto, ¿no? Primero deben abordarse por la vía diplomática, digamos, las diferencias que pueden existir. Pero también ocurre que factores internos de España, que convierten el conflicto venezolano en parte de la política española, desayudan, por decirlo menos, ¿no? Claro. En cuanto a que, bueno, en vez de generar un clima que permita mantener la interlocución de España con Venezuela, pues buscan es apresurar una ruptura, como que si eso va a producir un cambio acá. Claro, eso ocurre con todos los países del mundo, ¿no? Y sobre todo cuando países como Venezuela se convierten en parte de la política interna española. Esa es la pugna que existe entre la derecha y la izquierda para sabotearse mutuamente. Sin duda eso no ayuda en las relaciones bilaterales, pero si tú lo ves desde la perspectiva de la derecha española, sería un logro para ellos que se rompieran las relaciones con Venezuela. Aunque bombardean los puentes, ¿no? Que permitirían a España ser un potencial mediador en cualquier en la situación interna venezolana, pues eso no ayudaría mucho. Podríamos decir que dejarían a Zapatero sin suela en cuanto a su capacidad mediadora con Venezuela. No solamente sin suela, creo que lo dejarían descalzo. Sin zapatos. Lo dejarían descalzo, porque si ha sido un interlocutor privilegiado con Venezuela, romper esa capacidad que él ha logrado desarrollar, y que a mí me parece muy curiosa, ¿no? Porque mientras él fue presidente del gobierno español, nunca visitó nuestro país y lo ha hecho más como expresidente. Así es. Una crítica yo fui vicecanciller durante la época en que él era presidente del gobierno español. Pero fíjate también, Alejandro Fleming, también ocurre que la propia actuación de Rodríguez Zapatero ha sido determinante en varios casos. Por ejemplo, mira, el caso Leopoldo López, caso incluso hasta Ledesma, diría yo, propio, bueno, no solamente Edmundo Gonzalo Urrutia, Rodríguez Torres, en fin, que su papel ha sido importante para
para Así es, lograr... ha jugado él ha sido la bisagra que ha permitido que Venezuela y España no se separen, pues continúen las relaciones, especialmente el ámbito político, que es el más álgido en nuestro país. Yo espero que eso no se rompa, ¿no? Yo nunca he creído en la ruptura de relaciones con países, ni siquiera con los más hostiles, porque creo que es a través del diálogo que se puede avanzar, ¿no? Y en los espacios internacionales, los encuentros bilaterales, donde se conversa, digamos, sin reservas, las diferencias que puedan existir. A mí me preocupa porque a lo largo de los años han disminuido las comisiones mixtas y de cooperación que existían. Esas eran comisiones de diálogo político como primer elemento y luego hablar de la cooperación. En ese momento en donde el mecanismo de diálogo político se establecía, nosotros abordamos todos los temas, las dudas que tenían el país, nuestros homólogos, nuestras contrapartes, y al igual nosotros abordábamos las dudas que teníamos hacia ellos. Cuando tú logras disipar esas dudas, pues las relaciones se fortalecen, ¿no? No significa que debes convencer al otro de creer en la manera como tú visualizas a tu nación, pero por lo menos es mostrar cuáles son tus puntos, los de tu contraparte, y trabajar con intereses comunes, ¿no? Fíjate, Alejandro, también es importante ver en este contexto lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el informe de la misión de determinación de hechos en materia de violación de derechos humanos en Venezuela. Este es el segundo informe que se produce, pero este es el primero que tiene relación directa con la actuación de los cuerpos represivos después de la elección. Y lo que se señala allí es bastante grave, ¿no? No sé si pudiste verlo. Sí, es muy grave porque, digamos, que sirve como un elemento adicional a la acusación que existe en la Corte Penal Internacional contra el país. Creo que los representantes diplomáticos de Venezuela ante las Naciones Unidas, y especialmente quienes están, digamos, asignados a la tarea de derechos humanos, deberían dar respuesta al informe. Ciertamente lo critican, pero creo que la crítica debería ir mucho más allá. No, la crítica debería ser la corrección de situaciones, porque por mucho que se quiera negar, claro, hay situaciones que son ciertas, la incomunicación de presos, el hecho de que haya menores de edad que fueron detenidos. Es que la crítica implica no solamente rechazar. Si tú puedes demostrar que eso no es cierto, bueno, demuéstralo, pero criticas. Si no, rectificar. Bueno, rectificar, porque es muy importante, por ejemplo, el hecho de que si hay detenidos que no tienen derecho a la defensa, a una defensa escogida por sí mismos, como es lo que ocurre generalmente en Venezuela, es un hecho realmente irregular, ¿verdad? Por ejemplo, el principio de la presunción de inocencia. En fin, muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de que muchos jóvenes o menores de edad, adolescentes, fueron presentados, fueron sometidos a juicio o a audiencia sin la presencia de representantes. En fin, hay como que muchas cosas. Creo que la legislación prohíbe eso, ¿no? Claro, entre otras cosas. Los menores de edad no pueden estar, pueden ser juzgados como adultos. Y de hecho hablan también en el informe de que supuestamente se mezclaban menores con adultos en las cárceles. Incluso hablan de unas vejaciones de orden sexual a chicas allí, que a mí no me conta eso, pero lo denuncian, es muy grave y tiene que investigarse, ¿no? Pero te digo, yo creo que a todo eso debe de ser respuesta. Debe de ser respuesta con crítica, si no es cierto, si hay exageración, y con rectificación. Y se establezca la verdad. Exactamente. Creo que el problema es con las instituciones venezolanas, ¿no? Sí. El rol de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de los tribunales, que también es parte del problema, ¿no? Todo el sistema judicial, todos aquellos que tienen que ver con la justicia, con impartir la justicia, con digamos, obedecer las órdenes que emiten las autoridades de la justicia. Es complejo, Vladimir, de verdad, porque eso además afecta la imagen del país, y recuperar la imagen de Venezuela no va a ser fácil. Digamos, en materia internacional va a ser muy difícil avanzar en esa recuperación. Ahora, ¿tú crees que el gobierno de Nicolás Maduro pueda recomponer el escenario, sus relaciones internacionales bastante afectadas en este momento, incluso con aliados cercanos, recomponerlas después del 10 de enero sin que varíe la situación, los reclamos que se están haciendo, sin que se resuelvan esos reclamos? Es muy difícil, porque mientras exista la duda, va a existir la solicitud por parte del mundo de que lo que hemos solicitado en Venezuela desde julio, ¿no? Que se verifiquen las actas y que se determine, después de una verificación en donde haya observadores tanto de las partes como externos, ¿no? Que permitan validar la información. Pero va a ser muy difícil la Venezuela después del 10 de enero, porque lo peor que le puede ocurrir a una nación, y especialmente a una democracia y a su sistema, es que exista una duda sobre sus instituciones. Y esa duda no se ha disipado, y corresponde al Consejo Nacional Electoral disiparla, ¿no? Actuar. Todavía está a tiempo de hacerlo. Porque
nosotros hemos visto cómo el país progresivamente ha dejado de confiar, ¿no?, en las instituciones. Y yo creo que el deber de quienes lideran esas instituciones es buscar la manera de mostrar sus capacidades, ¿no?, en la nación. Fíjate, aquí te aclaran, te dice Juan Faustino Freitas también, y lo dice Robert número 92, que las acusaciones de la Corte Penal Internacional no son contra Venezuela, sino contra sus gobernantes. Mira, ¿cómo funciona la Corte Penal Internacional? Se hace una investigación en un país. Mientras no haya órdenes de captura, digamos, lo habitual es decir que son acusaciones contra el país, porque no pueden decir nombres y apellidos, porque aún no ha habido una medida. Exacto, no han tomado en cuenta, no han salido medidas. Entonces siempre se estila hablar de países, ¿no? Las acusaciones contra Rusia, Chile, bueno, en el caso de Rusia es distinto porque ahí sí fue mucho más claro, preciso, llegó la fue orden de directo captura contra Vladimir Putin, pero generalmente en Filipinas ha habido uno de los casos, se llaman por el nombre de los países. Todavía no ha habido una acusación formal contra personas. Sin duda alguna, la Corte Penal Internacional no juzga países, ¿no? Claro. Los asuntos penales son individuales. Claro, no podrían poner sí, exacto, no pueden ser la nación entera. Una orden de captura contra un país. Pero mientras no se produzca una orden, se llama así, es las acusaciones contra los casos Venezuela. Nuevamente el fantasma de una cosa como la Operación Gedeón, que tanto daño llegó a hacer en Venezuela en cuanto a represión y en cuanto al hecho de que haya gente que cree que con mercenarios puede resolver el problema político de un país. Volvemos ahora con este señor Prince, etcétera. Sí, yo he visto Quiero un comentario tuyo sobre Mira, yo he visto eso, pero más allá de eso, que son... Bueno, eso es una aventura. Lo que demuestra es de hecho, hay gente hasta cobrando. Claro, ¿no? Y están haciendo y hay gente que paga. Ha hecho donaciones. Por Dios. Pero a mí lo que eso me dice es que en Venezuela existe una gran herida en la población. O sea, los venezolanos tienen una gran herida que no ha sido tratada y que no ha sanado y que se ha infectado y que sigue supurando. Claro. O sea, yo creo que es obligación de los políticos, como en su liderazgo, avanzar en esa solución. Las fracturas siempre son terribles y también difícil resolverlas, ¿no? Sobre todo cuando se deshumaniza a la persona. Ocurren cosas como lo que ocurrió en Ruanda, que fueron gravísimas, sí, ¿no? Y que no se abordaron en su momento. Esas matanzas tan horribles, masacres, en fin. Entonces yo creo que existe una gran frustración por parte de eso llaman la población el exterminio, venezolana. la limpieza étnica, esas cosas tan terribles. Todo eso. El odio engendra cualquier mal. Y yo creo que esto es digamos, una de las secuelas o una de las consecuencias. Bueno, no es una secuela, no ha ocurrido, es un elemento que llama la atención, ¿no? Porque la rabia, la frustración, la angustia, la desesperanza lleva a la gente a cometer locura, claro, sí. O sea, hay que tener cuidado. Es importante que la orientación política esté presente. Claro, ¿no? sobre todo. Pero yo, por ejemplo, en lo particular, te quiero decir que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, ese tipo de aventuras. Eso se está contratando mercenarios para eso. Eso es como contratar a alguien para meterlo en la recámara para resolver un problema matrimonial. No, claro, además que esos son... Por ponerlo simple. Esos son componentes, eso es algo paramilitar, ¿no? Sí, además, a lo largo de la historia mercenarios que les pagas para que hagan esto y mañana les pagas para que hagan lo contrario, y lo hacen. ¿Y cómo garantizas tú que se salgan? ¿Cómo garantizas? No, pero además eso es terrible. Además es una cosa que no se puede acompañar de ninguno. O sea, no tiene ni que explicarse. Pues. Exacto. No hay que perder tiempo razonando en eso. Así es. Ahora, los problemas de una nación se resuelven hablando. Hablando de tiempo, se nos está acabando el tiempo ya. Pero yo quiero que no te retires, o mejor dicho, no quisiera que te retiraras sin que hablemos de las sanciones. Las sanciones que han impuesto ahora nuevamente a algunos funcionarios. Y cuál es el impacto que estas sanciones tienen, de acuerdo a la luz de la experiencia, que se puede avisorar. Claro, las sanciones lo que hacen es tensar la relación aún más con los Estados Unidos y cerrar cualquier posibilidad de diálogo. Yo creo que los mecanismos en donde tú impones medidas unilaterales no son efectivos, nunca lo han sido. Y la intención de los países debería ser, si su intención es ejercer presión, debería buscar otra manera, ¿no? A través del... dialogando y negociando se puede presionar. Esos son los mecanismos, digamos, propicios típicos de la diplomacia. Exactamente. Yo creo que debería hacerse énfasis en eso. Porque las sanciones lo que hacen es perturbar cualquier potencial solución, incluso a nivel interno, ¿no? Que serviría de excusa para decir, no vamos a dialogar con aquel que está pidiendo sanciones. Yo creo que debería determinarse primero los países deberían, por eso te decía que la ruptura de relaciones nunca es buena, ¿no? Si la relación entre los dos países existiera, fluyera, a pesar de las diferencias pudiese avanzar mucho más rápido que a través de interlocutores esporádicos.
Yo creo que de aquí al 10 de diciembre pueden pasar muchas cosas. Yo espero que sean aquellas que están solicitando los venezolanos, y la principal es justamente eso, que el poder electoral asuma la responsabilidad que tiene constitucionalmente y haya un ¿Tú ves proceso probable de eso? verificación. Pero en la política uno nunca puede negar nada, ¿no? Así como la historia uno no la puede prever, en la política no se puede negar nada. Yo creo que esa es una obligación que está pendiente, eso está en pausa. Y se le deben explicaciones al país. Bueno, Alejandro, gracias por acompañarnos estos minutos, por tomarte la molestia de venir hasta acá. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por habernos acompañado estos minutos. Este programa tan corto, pero creo que fue muy sustancioso. Te agradezco mucho. Pero productivo. Pero productivo, así es. Bien, queridos amigos, hemos trabajado para ustedes hasta este momento en lo